Aquí comienza La Voz de los Comuneros, un programa al servicio de las luchas populares y por la unidad de los revolucionarios. Para no hacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos. Buenos días, vecinas, vecinos, oyentes de La Corsaria y escuchas por internet. Esta semana tiene la particularidad del primer paro general parcial que efectúa el PCNT a su propio gobierno, y donde están los prolegómenos y los antecedentes del 12 Congreso del PCNT que comenzará en los próximos días. También está cobrando actualidad la disputa sorda, en bambalinas a veces, y en otras ocasiones manifiestas, con agresividad y con enojo, de declaraciones del MPP por quedar relegado en la disputa de cargo, en este caso en el equipo que Martínez en la Intendencia de Montevideo no colocó a gente del MPP, a pesar de que Topolansky arrimó 150.000 votos. Algo parecido a cuando formó su equipo de gobierno ministerial el presidente, que no tuvo en cuenta el tanto tenés, tanto valés, tengo tantos votos, me corresponden tantos ministros. Y esto es el resultado un poco de lo que en su última entrevista en Brechas, uno de los fundadores del MLN, Marenales, manifestó que el MLN había que disolverlo, porque sus objetivos estratégicos, revolucionarios, se habían desleído. Por lo tanto, hoy un militante tupamaro, de la nueva camada de Tupamaro, eran funcionarios. No había ni espíritu de sacrificio, ni una voluntad tras objetivos enaltecedores. Y que además se había convertido la organización, sobre todo el MPP, en un lugar de repartijas de cargos donde se traicionaba a la madre por uno de ellos. Y la decepción y enojo que el MPP demuestra al quedar relegado en la Intendencia no es fruto de una disputa programática donde los planes del Frente Amplio Montevideo sería la disputa de programas de contenido más o menos popular, sino que es la disputa fiera hacia el mejor estilo de los partidos tradicionales, de la disputa de cargos. Y Daniel Martínez fue fiel a quienes los apoyaron. Tiene representantes que él denomina independientes, pero ahí están cargos para el espacio de la Constanza Moreira, que se sacudió el compromiso un poco de los 8 y de apoyo a Lucía Topolansky y decidió pegar un viraje, una vuelta en el aire y apoyar a Daniel Martínez. Bueno, está la recompensa. Hay dos cargos de importancia de dirección política, como tiene que haber para el Frente Libre Sereña, en esta especie de acuerdo tácito que existe entre el Frente Libre Sereña y el Partido Socialista. A esto se tiene que sumar la voluntad del EPP de no perder protagonismo y está exigiendo la presidencia del Frente Amplio. Reunión de la mesa política, respaldo a Mónica Javier cuestionada en su condición de presidenta y
senadora, 2 cargos incompatibles según el MPP. Y también ha pasado lo mismo con cargos gerenciales en los entes autónomos. Es decir, el tironeo es constante, pero no nunca para tratar de modificar la línea económica del gobierno. No, es el carguito, el gerente, el director político en la intendencia. Al mejor estilo de esos partidos que se criticó desde la fila de izquierda por la disputa de cargos. Bueno, eso es lo que estamos viendo en el tercer gobierno progresista. El equipo es de objetivos comunes, dice Martínez, de cambio generacional, de estar dispuesto a trabajar sin cuestionar las directivas del equipo. En esta misma semana vuelve a sacudirse la acción política porque el Senado votó la venia a Caloya para la Corporación Nacional de Desarrollo. Este jerarca procesado, que además procesado sin prisión, está haciendo el fiscal una revisión del caso y solicita prisión, se está sustanciando por la apelación que hizo la defensa de Caloya y pasa a la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto ahí después no va a haber apelación, pero cada ministro tiene como 6 meses para pronunciarse. Por lo tanto, va para largo. Y nuevamente, este personaje, Mujica lo defiende y hasta considera de que es un cabeza de turco, que a él le tienen que pegar. Oyente, no fue procesado Mujica en el tema de Pluna, un poco como Lula en Petrobras y en el Mensalao, porque tiene amigos de fierro y se cuida mucho la imagen de la presidencia en cualquier país democrático burgués. Es un poco la síntesis de la estabilidad, del orden. Por lo tanto, procesar a un presidente, juicios políticos, arma un cachévere en el orden institucional más allá de las responsabilidades del delincuente. Bueno, Mujica dice, péguenme a mí, porque sabe perfectamente que están parados en esa impunidad que implica la investidura del primero de los orientales. Pero Caloya, como tantos otros individuos que pasaron por los juzgados en el equipo ministerial de gobierno, se suma un nuevo jerarca cuestionado desde el punto de vista ético y moral en un cargo de una responsabilidad muy grande, nada más ni nada menos, en momentos en que el viento en contra de la economía es muy pronunciado y todos aquellos fondos que van a ser administrados a los efectos de capear el temporal con medidas de desarrollo, de inversión y de creación de trabajo, bueno, individuos que pasaron por los juzgados, que fueron procesados, delincuentes, ocupan cargos de jerarquía. Mientras tanto, oyente, la lucha de clase no da respiro. Los trabajadores de la Intendencia de Salto en huelga, meses que no cobran, dependiendo de un préstamo generoso del Estado, donde prácticamente los recursos de la Intendencia de Salto están comprometidos por varios años para poder pagar el desaguisado del amigo de la fórmula de Bordaverde. No se recoge basuras, está municipalizado el transporte, por lo tanto, la situación para los trabajadores municipales de Salto es grave. Las termas cerradas, la basura se acumula en las calles, tienen
en las escuelas que justificar en la ausencia de los niños. No pueden ponerle falta porque no tienen medios para trasladarse. Esa es la situación de los trabajadores. Mientras tanto, los gremios de la educación en franco rechazo a las políticas del gobierno. Las declaraciones de Vázquez donde dice no es solamente aumento de sueldo, sino compromisos de los profesores en la gestión de su enseñanza. Eso generó un rechazo de la Federación de Profesores, donde voceros del sindicato manifiestan qué es lo que hacen los profesores en su trabajo, donde le están pidiendo obligaciones, pero no acceden a derechos. No hay baños. Las clases son de 40, 50 y 60 muchachos en grupos superpoblados. Se imparten enseñanza en contenedores de lata a todo lo largo y ancho del país. Y la denuncia de los salarios que tienen los trabajadores de la enseñanza hace que estén planteándose un salario mínimo, la mitad de la canasta familiar, o sea que ninguno llega a 25, 30 mil porque están pidiendo eso. Y están las denuncias de los promedios de los trabajadores de la enseñanza, de cuáles son sus ingresos. Y se le exige en esas condiciones de trabajo, se le exige un mayor compromiso, como si fuera unidimensional el compromiso de los trabajadores. No viene ni del patrón ni del Estado los compromisos correspondientes. Este paro de 24 horas de la enseñanza que irrita a la ministra es el resultado de una política que hubo un consenso en toda la campaña electoral, que es un fracaso absoluto el tema de la enseñanza. Y el gobierno hace toda una serie de garganteos en materia de que la niñez en nuestro país, esa niñez que va a las aulas y que los trabajadores de la enseñanza tienen que asumir con toda la derivada de la inseguridad pública, liceos y liceos ocupados por inseguridad, por agresiones, insultos, dentro y fuera de los institutos, tienen una realidad de la hipocresía del gobierno que está cada vez más saltando a medida que con seriedad se analiza la pobreza y la situación de la niñez. Porque, oyente, de acuerdo a cómo se mida la pobreza, hay una autenticidad en la propaganda del gobierno de la caída de la marginación y la pobreza. Hay toda una discusión dentro de las propias filas del gobierno de los institutos que miden la pobreza. Y sobre todo de la infancia. Los niños provenientes de hogares pobres tienen un problema más grave de transición hacia la juventud, porque tienen un alto porcentaje de convertirse no solamente en niños pobres, sino adultos pobres. Y en las técnicas de medición de la pobreza para golpearse el pecho el gobierno de la reducción de ella, ya comienza a cuestionarse todo eso. Porque la pobreza la mide el gobierno de acuerdo a un porcentaje de plata que entra en cada hogar. Y todos, sociólogos, institutos especializados de la investigación de la situación de las condiciones de vida de los niños en la pobreza, dicen que eso no sirve. Que la forma de medir la pobreza de los niños es multidimensional.
que no se puede tener en cuenta si se sale o no se sale de la pobreza si pasás 7, 8 mil pesos por mes o de ingreso determinado. La medida de la pobreza multidimensional específica para los niños tiene diferentes dimensiones, además de la plata que entra en una casa. El tema de la salud, cómo comen, de nutrición, cómo son cuidados los niños que no viven con ninguno de sus padres, o cuando sus padres están todo el día afuera trabajando. ¿Qué tipo de participación e información tienen, acceso a bienes en la revolución tecnológica de la comunicación? ¿Cómo se mide su educación de los niños? ¿Cómo asisten? ¿Qué cantidad repiten? ¿Cuántos de esos niños tienen un trabajo aunque sea parcial? ¿En qué condiciones habitacionales tienen hacinamiento, servicios sanitarios? Elementos básicos de confort que ya no configuran ni confort, porque tener un calefón y una heladera no es confort. ¿Cuáles son las actividades de recreación de esos niños en la pobreza? La combinación de todas estas dimensiones son las que fijan el índice de pobreza. Y teniendo en cuenta todos estos elementos multicondicionales, en nuestro país resulta que el 41% de esos niños habían dejado de asistir a la educación, y estamos hablando del 2011, y de aquí para adelante no mejoraron las condiciones económicas. Comienza el viraje. El 26% de esos niños que habían salido de la pobreza en condiciones de hacinamiento. Esos que habían salido de la pobreza, el 23% residen en viviendas sin heladera o sin calefón. Entonces, la cifra que está dando el gobierno, cuando se mide por las condiciones resulta que el 27% está por debajo de la pobreza multidimensional. Este sinceramiento de la realidad, tras la hipocresía persistente, continua de las declaraciones del progresismo, van fijando la realidad de un Uruguay que el progresismo lo hace virtual. Y cuando el 4% de los niños no comen y el 47% tiene dificultades para llegar a fin de mes, esa es la realidad del resultado de más de 10 años de progresismo. Esta discrepancia en la medida de pobreza oficial monetaria y de la pobreza multidimensional, resulta que en el 2011, y falta estudiar, el estudio fue del 2004 al 2011, 1 de cada 4 niños vive en ingresos insuficientes. Indica a través de esta discrepancia de estudio que la pobreza monetaria no es fiel reflejo de las condiciones de la vida de infancia de nuestro país. Y esto se está reflejando, oyente, tibiamente, en el primer paro que se le hizo al gobierno por parte del Ministerio sin cartera, que es el PICNT. Porque esta realidad ya empieza a chocar con la conciliación y el furgón de cola del secretariado. Y el otro día, el día del paro, proliferaban los volantes de denuncia de sindicatos como el de la Unión Ferroviaria,
que dice primero Pluna, ahora AFE, y se viene el TISA, dice el sindicato, paren de privatizar, respeten el plebiscito del 92. Y este sindicato le dice al gobierno, paren el atropello a los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque AFE va hacia una empresa privada, donde los trabajadores tienen que asumir su condición bajo las reglas de juego de la actividad privada. También se recogía del sindicato de AUTE un volante que dice, la tarifa eléctrica es injusta, bajarla es posible. Y establece toda una serie de denuncias. El precio del kilowatt hora vale el doble en la tarifa residencial simple, o sea, la que pagan las familias, que la tarifa de grandes consumidores. No solamente, oyente, la política del gobierno ha perdonado cuanto tipo de impuesto y contribución al gran capital, sino los hogares pagan la energía eléctrica el doble que las empresas. Dice el sindicato, pagar la tarifa de UTE le cuesta a los trabajadores el 4% de los ingresos del hogar. Y en los hogares más pobres es el 12% lo que va para la energía. Bueno, dice el sindicato, a las empresas pagar la tarifa de UTE le cuesta el 0,39, no llega al 1% de los ingresos de la empresa pagar la energía. Mientras el promedio es del 4% y en los hogares más pobres es el 12% de sus ingresos. La tarifa para la familia pesa 10 veces más para los trabajadores que para las empresas. Y sigue diciendo el sindicato, si a esto le sumamos subsidio a los generadores privados, contratos abusivos para comprar toda la energía aunque no la genere, existen, sobran las condiciones para equilibrar la balanza y que la familia y los consumidores directos paguen mucho menos de la tarifa que lo que están pagando. Pero este sindicato le ladra a la luna, como vulgarmente se dice, oyente. ¿Sabe por qué? Porque los entes autónomos tienen que recaudar una ganancia de 600 millones de dólares y volcarse en las rentas generales para pagar la deuda externa. Esta es la cruda realidad. El sindicato del gas está exigiendo que la regasificadora en manos privadas pase bajo control de ANCAP para terminar con la deficiente gestión privada de Petrobras. Usted escucha Petrobras y dice, se relajo la joda. Es así. Porque no se salva a nadie del Partido de los Trabajadores en las coimas que recibieron de la gigantesca porquería en la cual se metió Petrobras, que controla acá, y que el sindicato del gas pide que acá lo asuma. Pero la frutilla de la torta, oyente, es un volante, que es inconcebible que suceda cuando hay grupos políticos que vienen al rescate de la soberanía y del patrimonio nacional frente a la entrega progresista, como el diario La Juventud, que desacata el fallo judicial que lo obliga a reintegrar a la delegada despedida. Dice el volante textualmente, el Sindicato de Artes Gráficas, el PICNT, el lunes 1 de junio nuestra compañera Loreley Corvo, delegada de la Comisión Interna de Cidesol y actual vicepresidente del SAG, debía reintegrarse a su puesto de trabajo tras el fallo judicial que dejó sin efecto el despido antisindical perpetrado contra ella.
La empresa, en una actitud que no tiene precedentes, por lo menos en nuestro gremio, no permitió la entrada de la compañera ni de los otros 13 afiliados que también estaban allí. Consultado telefónicamente por nuestros compañeros, el responsable de la empresa, Miguel Velocchi, les manifestó que a pesar del fallo la compañera no sería reintegrada. Esta vuelta de tuerca represiva del diario del Movimiento 26 de marzo será enfrentada como corresponde por el SAC, tanto en el terreno jurídico como en el incremento de la denuncia pública y la movilización callejera. Llamamos a todas las organizaciones del pueblo y a todos los militantes consecuentes en la defensa de los derechos de los trabajadores a pronunciarse sobre la actividad represiva y soberbia de esta empresa y a no imprimir ahí ningún material, diario, folletos, afiches, volantes. Reintegro inmediato de la delegada y dirigente del SAC despedida. Sindicato de Artes Gráficos PICNT. Chupate esa naranja, compañero. Una pausa y seguimos. La independencia de clase de los organismos de defensa de los intereses de los trabajadores es básico para no ser furgón de cola de proyectos burgueses o pequeños burgueses. La voz de los comuneros, al servicio del conocimiento y difusión de la ideología de los trabajadores. Si el enderezar en tuerto no es cosa que te compete, quien te mete, Juan Copete. Si el que ayer vino en chancleta hoy anda en soberbio coche, atrapando a troche y moche, cargos, honras y pesetas, si a otros dando las galletas y él logra el blando rosquete, ¿quién te mete, Juan Copete? Si un truán con arte y risas logra un caudal que atesora, aunque el público lo ignora, de dónde salen las misas, y si al entrar en pesquisas leo el canel cubilete, ¿quién te mete, Juan Copete? Si un periodista enemigo a otro periodista infama y al mismo tiempo le llama sabio, colega y amigo, si así le corta el ombligo con suave y dulce falsete, ¿quién te mete, Juan Copete? Si con astucia Fabricio logra hacerse diputado y de un cargo tan sagrado hace ganga y beneficio, si afloja con artificio cuando es preciso que apriete, ¿quién te mete, Juan Copete? Si olvidando la constancia que le impone su deber, vende su voto al poder por una suerte de estancia, y si le dan importancia en vez de darle el grillete, ¿quién te mete, Juan Copete? En fin, una cosa sola diré y lo demás es paja. Si quien debe el mal no ataca, no dejes correr la bola, aunque gastes tu parola y digan, si el enderezar en tuerto no es cosa que te compete, igual metete, Juan Copete.
oyentes, vecinas, vecinos, ha levantado mucha polvareda, en ciertas tiendas sobre todo, el decreto ese que entre gallos y medianoches firmó Mujica 2 días antes de irse, de la fusión de las armas de tupamaros y militares para construir después una escultura como símbolo de reconciliación nacional. Esto que se suma al conocimiento público después de varios meses de sesiones secretas de las negociaciones del TISA, va generando un estilo de conducción de Mujica a espaldas de la gente, sin rendir cuentas. Y habiendo firmado ese decreto en representación de Tupamaros, lógicamente, ha nacido un rechazo denominado hartos de mentiras y confusión, decimos al nombre de nosotros, no. Y ese documento que está siendo firmado por tupamaros que no se sientan representados y se sienten traicionados por ese decreto, comienza con una parte de la poesía de Miguel Ángel Olivera, uno de los tupamaros que rechaza esto, que en una parte de su poema dice: arriadores de banderas gloriosas, renunciantes, renegados, resignados. Y dice textualmente el documento que están firmando militantes tupamaros consecuentes en su proceso de camino revolucionario, dice: los abajo firmantes, militantes tupamaros de diferentes tiempos, con prácticas y experiencias diversas, con el compromiso y las consecuencias que tuvo en nuestras vidas y que cada cual conoce, militantes en la base o en la dirección, orgánicos o simpatizantes, expresos, exiliados, y también quienes permanecieron en el país resistiendo, los conocidos o los desconocidos, los vivos y los muertos, los asesinados y desaparecidos, todo y todas declaramos: no renunciamos a nuestras vidas y luchas, no renunciamos al pasado tupamaro, con todas las críticas y autocríticas que hemos discutido durante muchos años, porque luchamos inmersos en nuestro pueblo antes y después de la derrota. Con él y en él seguimos reclamando verdad, justicia y castigo a los culpables por los crímenes que la dictadura cívico-militar cometió en todas sus formas con los uruguayos. Rechazamos de plano la política de olvido y perdón que protege a los criminales impunes y sienta un principio de desigualdad ante el Poder Judicial, dejando el camino abierto al terrorismo de Estado. Rechazamos la teoría de los dos demonios por elitista y mentirosa, y hartos de tantos insultos, tergiversaciones, maquillajes y renuncias decimos: no nos sentimos representados en ningún monumento a la reconciliación. No autorizamos a quienes decidan en nuestro nombre, ni el actual MLN, ni los señores Eleuterio Fernández Huidobro y José Pepe Mujica. Montevideo, junio del 2015, y comienzan las firmas donde solicitan quienes están firmando, en el cual podemos decir Silvio Amodei, Gabriel Carvajales, Zabalza, Irma Leites, toda una serie, Nicolás Esteve Fernández, Colacho, y tantos otros compañeros del MLN que siguen consecuentes, Seña y T. Por lo tanto, termina Manuel Mar Menéndez Olivera, Margarita Merkel, Miguel Ángel Olivera Rodríguez, Néstor Perdomo, Mónica Ardié, Jorge Rossi Rebufelo, Rómulo Rodríguez Canzani, etc.,
hay 64 firmas, y dice en la nota final, como seguramente no todos conocen esta declaración, proponemos sumar tu firma de respaldo si estás de acuerdo. Pero obligación nuestra dar a conocer esto a los efectos de que se tome conocimiento, porque estamos seguros de que mucho más tupamaros son los consecuentes que los renegados que hoy están en el gobierno progresista. También recibimos una declaración del MRO sobre este tema que textualmente transmitiremos. Declaración del MRO 12 de junio del 2015. Ante la firma del expresidente Mujica del decreto, refrendado por el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, del 26 de febrero del 2015, acerca de fundir las armas utilizadas por los tupamaros y las Fuerzas Armadas en los enfrentamientos de la década del 60 y el 70, a los efectos de realizar una escultura que cierre esos conflictos del pasado, del MRO declara: considerando que el MRO participó mediante la organización político-militar Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales, FARO, en la lucha armada desarrollada en nuestro país, practicada por varias guerrillas, donde los tupamaros tuvieron especial protagonismo. Segundo, considerando que el desarrollo de la lucha armada en el continente en las décadas mencionadas fue una de las manifestaciones legítimas de lucha de los pueblos para enfrentar la receta imperialista de los golpes terroristas de Estado, golpes terroristas cívico-militares creados para frenar la lucha popular por reivindicaciones de justicia social y defensa de las libertades democráticas, golpe de Estado creado por el ascenso electoral de frentes de izquierda, golpe militar terrorista de Estado, en el firme compromiso del imperialismo con la oligarquía de que no iba a haber ni existir otra Cuba. Considerando que tras la derrota militar de la mayoría de los grupos guerrilleros, han proliferado como hongos exguerrilleros arrepentidos que lamen la mano de los que los golpearon con saña a los pueblos, poniéndose al servicio de quienes en el pasado enfrentaran. Mujica Cordano junto a Eleuterio Fernández Huidobro integra el núcleo selecto de estos renegados de izquierda. Considerando que no revistamos bajo la bandera del MLN, pero asumimos la misma estrategia y método de lucha, es que nos sentimos hermanados con quienes, desde las entrañas de los tupamaros, denuncian y repudian este infame decreto que reduce la heroica y múltiple resistencia de nuestro pueblo a los combates entre milicos y tupas. Considerando que el mensaje de la escultura que intenta cerrar un pasado implica la gravedad del desarme ideológico de la clase trabajadora, pues en una sociedad de clases como la nuestra, donde una minoría de capitalistas explotan y oprimen a las mayorías populares, el Estado es el instrumento de opresión de una clase sobre otra, y las Fuerzas Armadas son los que monopolizan el uso de la violencia contra el pueblo. Considerando que en la historia de nuestro país las Fuerzas Armadas oficiaron de brazo armado de los poderosos, en 1880 con la dictadura de la Torre Santo y Tajes, en 1930 con Terra y Valdomir, en 1973 con Bordaberry y el Güello Álvarez, y continuamente la intervención militar contra marchas cañeras, conflictos sindicales públicos, todo bajo las medidas prontas de seguridad y decretos liberticidas. Las Fuerzas Armadas son una fuerza, al decir de Mujica, que garantiza el proceso democrático, o sea, son la garantía de la tenencia de los medios de producción en manos extranjeros y peores criollos, son la garantía de la propiedad privada que explota al pueblo. Considerando que la revolución social es la violencia organizada de las masas conducida por la clase trabajadora con el objetivo de la toma del poder político, o sea, la destrucción del aparato burocrático militar de la burguesía, declara el MRO su más firme repudio de quienes, traicionando el programa histórico de liberación nacional y social, intentan enviar mensajes de desarme ideológico revolucionario y dar señales de conciliación con los verdugos del pueblo. Firma Movimiento Revolucionario Oriental. Nos hemos hecho eco de esta declaración que hemos recibido, una pausa y rematamos la audición de hoy
con algunas reflexiones sobre el próximo, el 12 Congreso del PICNT. Entre rock and rolls y preguntas, entre el micrófono y la penumbra, entre lo que no sé y el olvido, entre las canciones que no escribo. Entre la fantasía y el duelo, entre la asma dama de mi pecho y el tabaco y la aminofilina, entre el lobizón y la tiza. Así transcurre el turro tiempo, entre las novelas no leídas, entre mis obispos paladistas, entre mi Valium y mi cerveza, entre mi Stalin y mi inocencia. Entre mis amigos dos poetas, entre mis enemigos dos poetas, entre malas frases de guitarra, entre los buzos y el astronauta, entre el epitafio de mi padre y el alivio terrible de mis madres, entre vanguardistas de lo retro, entre la hidra y el crisantemo. Así transcurre el turro tiempo, gasto mi tiempo el malgastado, trabajo por mi envejecimiento. Y se acerca la silenciosa y tan callando, y tan callando, tan callando. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, y allá van los señorillos, los que viven por sus manos. Oyente, si uno analiza las consideraciones, los discursos y las apreciaciones por parte del secretariado en quienes hicieron uso de la palabra en el paro general parcial, el PICNT se para firme frente al gobierno de Tabaré Vázquez y anuncia que no dará ni un paso atrás en reclamos salariales y que esos reclamos estarán respaldados por movilizaciones callejeras. Mejoras salariales, mejoras del presupuesto para la educación ahora, no para el 2020. Se introduce un elemento por encima de las reivindicaciones inmediatas, que es el rechazo al TISA. Eso ya
implica un crecimiento del nivel de conciencia, porque ya los trabajadores se meten a cuestionar la política económica del gobierno. Pues es manifiesto que el Ministerio de Economía está planteando la reducción del gasto, de la inversión y el crecimiento del salario, en algunos casos ligado a la productividad y en otros el cese de cualquier tipo de recuperación y mejora. El Fondo Monetario Internacional exige ajustes y el ajuste fiscal recae sobre los trabajadores, las inversiones, las tarifas públicas. La central desde el Estado manifiesta que se exige frente al viento en contra de la economía en lo regional y en lo internacional un mayor protagonismo del Estado y que resuelva mejorar la producción y el consumo interno. Y el Estado tiene que tener un rol activo, en el mismo momento en que el Fondo Monetario y el gobierno establecen que van a tener menos rol activo y que hay que descansar más para las obras en el sector privado. Y se firma la primer PPP en el Ministerio del Interior, porque como la promesa es que va a haber más presos sociales por la propia crisis, es que los presos van a los sectores privados. No, el Estado no puede seguir manteniendo más cárceles, a las PPP. El dirigente del PIT-CNT, Bermúdez, manifestó: la lucha paga. Por lo tanto, estas reivindicaciones les vamos a dar con movilizaciones callejeras. Lo que está en debate hoy es que quieren arremeter contra el salario y las condiciones de la grandes mayoría. Dice Bermúdez, del sector pro gobierno del secretariado PIT-CNT. Que están dispuestos a enfrentar. Y oyente, en otro tiempo se enfrentó al TLC y fue sustituido por el TIFA. Ahora se va a enfrentar el TISA, porque ataca directamente todos los servicios que en nuestro país todavía siguen, la mayoría en manos del Estado. Eso bucato de cardinales que las empresas privadas quieren tocar sobre el Uruguay, mediante la asociación o directamente la licitación y quedárselas en el marco del TISA, genera una resistencia dentro de las propias filas del gobierno. Varios grupos políticos y sobre todo la central están enfrentando al TISA. Las movilizaciones de lo público han tenido un techo en estos años bajo Tabaré Vázquez y Mujica. ¿Cuál ha sido? Inmediatamente de cualquier actividad de empleo público se moviliza, aparece el decreto de esencialidad que neutraliza y paraliza la actuación de los trabajadores. Y acá lo rescatable es uno de los planteos que van a ser debatidos, en minoría, quién sabe que si sale, porque una de las características de la oposición del secretariado mayoritario del PIT-CNT a determinadas medidas del gobierno, de su gobierno, es que no le han metido un plan de lucha atrás, oyente. En esta disputa de planteos, el PIT-CNT no ha puesto la lucha al servicio de las reivindicaciones y por lo tanto gana con largueza el gobierno frente a los timoratos planteos del secretariado. Pero es más, si se pasan de la raya algunos gremios que se sacuden la tutela conciliadora del secretariado, automáticamente viene el decreto de servicios esenciales, toda la presión del Estado para frenar las movilizaciones de los trabajadores. Y lo rescatable acá
es que los trabajadores de la Unión de Trabajadores del CODICEN han presentado una propuesta sobre el tema de la esencialidad, que es el gran corsé de los trabajadores públicos y privados que en nombre del bienestar de la población frenan las legítimas movilizaciones de trabajadores, huelgas, paros, ocupaciones. Y dice en la propuesta el sindicato del CODICEN sobre la esencialidad: este es un año de discusión presupuestal y resultará conflictivo. ¿Por qué? Porque el mensaje presupuestal del Ejecutivo es insuficiente para cubrir las necesidades del movimiento sindical. La historia viene demostrando que todo intento de lucha de los trabajadores es neutralizado mediante duros enfrentamientos e intransigencia de la administración del Estado. Sale continuamente a advertir a los trabajadores que cualquier ocupación o huelga que se realice en cualquier lugar de trabajo, tanto público como privado, va a ser rápidamente penalizado. Y la declaración de esencialidad es una nueva embestida del gobierno y las patronales frente a la lucha de clases. La aplicación viene a demostrar la incapacidad de garantizar las condiciones vitales y mínimas de trabajo. Tal es así que el hecho de que la legislación, una decisión judicial, habilite a que se recurra a la esencialidad, no impedirá que estallen presiones si son suficientemente fuertes. En materia jurídica sobran fundamentos que garantizan lo legítimo de las movilizaciones, ocupaciones y huelgas de los trabajadores. La esencialidad viola el derecho de huelga del artículo 57, dice el comunicado de los trabajadores del CODICEN. Contraviene el convenio 87 de la OIT en el artículo 3. Atenta a la promoción de la negociación colectiva, etcétera, etcétera, y más fundamentos jurídicos. Pero lo que está en esencia acá es que se criminaliza con amenazas y medidas de fuerza al legítimo derecho de resistencia de los trabajadores a que le apliquen políticas que afectan su salario y las condiciones de trabajo. Por lo tanto, los trabajadores del CODICEN están planteándose una propuesta para ser debatido en el 12 Congreso del PICNT. Ante decretarse la esencialidad a cualquier gremio, sindicato que integra a los trabajadores organizados en el PICNT, declarar paro general de 24 horas automáticamente. De persistir el decreto luego de las 24 horas, paro de 48 horas. En caso de continuar el decreto después de las 24 horas, una huelga de todos los trabajadores. Y que todas estas medidas sean aplicadas en forma automática. Y convocar a la mesa representativa para instrumentar la organización de estas medidas. Los documentos que ha elaborado el secretariado establecen un análisis de la situación internacional, económica, regional, las perspectivas. Establecía también una reforma de estatutos que aparentemente no está muy bien acordada ni debatida en el seno de los trabajadores y la van a tirar para más adelante. Porque objetivamente el movimiento obrero, la base ha estado ajena de todo este congreso y documentación. Son 12 los documentos conceptuales y que no son cortos a debatir en la Asamblea de los Trabajadores que ha estado ausente. Como la característica de las conducciones ahora, de no rendir cuenta ni hacer una participación efectiva. En el consenso nacional basta ver en las últimas elecciones que el 25% de los electores
en Montevideo votaron las alcaldías y concejales. Un 75% se abstuvo, no participó, no tuvo en cuenta, entrando en crisis la representatividad de todos esos jerarcas. Lo mismo está sucediendo en las organizaciones sociales de base, donde la participación también está ausente. Pero aún así, gremios se sacuden esa tendencia y en forma democrática elaboran propuestas minoritarias, pero que van al centro de los problemas de los trabajadores. Es como el documento también que presenta la ANEP y UDELAR sobre presupuesto, que va de cara no solamente a la discusión presupuestal con todos los enfrentamientos y paros que va a generar, porque se están jugando el presupuesto de los próximos 5 años, donde el gobierno se ha comprometido a un 6% del Producto Bruto para la enseñanza, donde en forma hipócrita el 4 y pico actual incluye el plan Ceibal, la enseñanza en los liceos militares, conferencias, o sea, toda una serie de rubros que nada tienen que ver con el gasto efectivo en la educación y en la enseñanza y en los salarios de los trabajadores de la enseñanza. Es más, el documento analiza que el Uruguay es uno de los menos que invierte en educación de la región y en el mundo, con respecto a su PBI. Y dice, por ejemplo, Finlandia, desde 1980 hasta hoy, o sea, en los últimos 34 años, tiene una inversión del 6%. Y en el contexto económico en el cual se está viviendo, resulta que para poder cumplir ese 6% el gobierno va a meter parte del sistema de cuidados, no solamente el plan Ceibal y todas las otras, la enseñanza militar, no, sino ahora parte en el sistema de cuidados. Que eso implica recorte nuevamente a lo que está dirigido efectivamente a lo que plantean los gremios de la enseñanza. Y en su análisis del documento, en la evolución del presupuesto, del 61 al 67 fue 2,93, del 73 al 84 2,51 del PBI, del 85 al 90 el 2,53, del 91 al 95 el 2,21, del 96 al 2004 casi el 3%, del 2005 al 2010, la UDELAR, sistema de ANEP, informan que del 2005 al 2010, del 3 del 96 al 2004 bajo Jorge Valle pasó al 3,12, un 0,12% de aumento en el gobierno de Tabaré Vázquez, y en otro quinquenio 2011-2015 bajo Mujica subió el 3,96. O sea que, lejísimo de lo planteado durante los últimos 20 años, la necesidad de llevar al 6% del presupuesto. Por eso, el mismo análisis lo hacen en la evolución de los salarios, donde están planteando un salario mínimo de la mitad de la canasta familiar, lo mismo que los trabajadores de salud, los municipales, y cada mes amplios sectores, cada vez más amplios sectores de los trabajadores están planteando salario mínimo la mitad de la canasta familiar. Y esto es promesa de enfrentamiento a las políticas del gobierno. Los trabajadores están planteando el 6%, que es más allá del problema salarial, porque implica mayores recursos en las condiciones de enseñanza,
de los niños y la adolescencia en nuestro país. Y un mejoramiento particular con un salario mínimo equivalente a media canasta, un salario vacacional, pago doble de horas extras, cosas todas elementales incorporadas al plan reivindicativo histórico de los trabajadores que están siendo violentados. Y esto importa, oyente, porque los gremios de la enseñanza, han estado continuamente en movilizaciones y conflictos ocupando liceos por razones de seguridad, por agresividad. Y acá no está incorporado el tema de la plataforma reivindicativa, las condiciones de trabajo de los alumnos y la enseñanza en el marco de una inseguridad que cada vez, lejos de frenarse, franco crecimiento. Por eso, este Congreso tiene la particularidad de determinados gremios en minoría que están levantando plataformas, planes de lucha y métodos de lucha que son patrimonio histórico de los trabajadores, pero que bajo la conciliación de clase y del secretariado ser furgón de cola del proyecto progresista, habían caído prácticamente en desuso. Porque en otros años se enfrentó al Estado terrorista de Estado con la germinación y el desarrollo del PIT, porque antes la CNT enfrentaba decretos de servicios esenciales bajo las medidas prontas de seguridad del Pachecato y posteriores medidas del gobierno de Bordaberry y hasta el golpe militar. Por eso se rescata y con cierto optimismo nos hacemos eco de estos planteos de gremios minoritarios que vuelven a levantar reivindicaciones legítimas en condiciones de otro tipo de profundización de la lucha de clase. La esencialidad implica, hasta ahora bajo los 10 años de gobierno progresista, la neutralización, la obligación de llevar a la negociación en condiciones desfavorables a los trabajadores en sus luchas de ocupaciones y huelgas. Hay gremios que plantean enfrentar la esencialidad, que es toda la opresión del Estado sobre la lucha de clase. Gracias por la atención prestada y nos escucharemos el próximo sábado.